Maraya, canejo. Mientras ocurría aquella desastrosa invasión, donde Catriel se había sublevado, había roto todos los tratos porque estaba cansado ya, su tribu contenta salió al maloneo. Fue a invadir a Tapalqué, Madariaga, Azul, Tandil, por todos lados andaba haciendo desastre la indiada. ¿Qué había pasado? Que esto causaba mucho horror e indignación, porque desgraciadamente moría mucha gente. Casi todas las casas estaban todas incendiadas, los campos saqueados. Era increíble la barbarie con que habían actuado. Fue tremendo. Muchas familias habían sobrevivido, pero sus familiares no. Era un reguero de muertes por todos lados. Entonces el general, cuando había salido con el capitán Mendoza, cuando habían salido de Azul y partieron a la madrugada, en un pueblo medio cercano ahí, pasando a Azul, le dijo al capitán que le encomendaba que vaya a ver si hay sobreviviente y se podía dar alguna ayuda. Entonces Mendoza se fue con los 20 milicos que tenía y el capitán le dijo al teniente que por favor tenga cuidado, que ponga uno adelante y otro en la retaguardia para que no nos caigan sorpresas. Listo la orden. Cuando estaban llegando a la proximidad del poblado, se acerca el milico y le dice que a todo galope de que sí, había muchas casas destruidas, quemadas y que había bastante muerto en la población. No era una población grande, pero eran gente del campo que ya habían asentado sus hogares y pensaba que la paz estaba asegurada un poco. Pero parece que la cosa no fue así. Desgraciadamente no es como lo esperaban. Esta sublevación y esto trajo muchos contratiempos, ya que el gobierno hacía lo que podía. No era fácil. No era fácil moverla de un lado al otro, porque no había tanta milicada. ¿Qué pasó entonces? El mayor grueso de toda la parte estaba en Buenos Aires, que estaba viniendo con el ministro de Guerra, Alsina. Entonces, ¿qué pasó? Se reunieron más adelante con el general, pasando a Azul, y llegaron a Rojas y a Salto para ver cómo estaba la cosa, y estaba un poco más tranquila. Pero cuando llegaban, justamente, el capitán, cuando llegó a este poblado, desgraciadamente había mucho gauchaje muerto, muchos hombres que se ve que habían dado su vida para proteger lo poco que tenían, o quizás a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Esto causaba pena. Entonces el teniente se bajó, tomó un par de milicos y empezaron a juntar todos los cuerpos ahí en la calle para darle una sepultura digna. Pero ¿qué pasó? Lo siguiente, el capitán Mendoza se fue y le dijo: mire teniente, yo me voy allá, dice, porque acá un par de leguas se ve que hay humo, capaz que atacaron alguna estancia, ¿ves? Dice: vaya mi capitán, dice, quédese tranquilo, yo me quedo acá. Así que el capitán Antonio Mendoza se fue con un par de milicos, con 5. Sacaron las carabinas, porque le dijo: carabina en mano. Y cuando más o menos estaban por llegar, el espanto era terrible. Porque mayormente cuando hay una estancia, lo primero que sale es la perrada. Hay alerta al dueño de la casa. Pero no se escuchaba ni una perrada. Cuando estaban llegando justamente, ¿qué pasó? Pasó que estaban todos los perros sacrificados. Y el rancho que tenía la estancia se estaba ya consumiéndose por el fuego. Había como 5 hombres muertos ahí. Ya ni el zanjón los pudo ayudar. Así que era una humadera, porque el viento empezó a cambiar de rumbo y eso hacía que corra peligro de que se queme todo el pajonal del campo, porque estaba todo reseco. Así que empezaron a ver a ver si había algún sobreviviente. Entraron en todos lados, recorrieron, no había nada. Y entonces el capitán Antonio Mendoza dice:
somos del ejército, pega un grito, si hay algún sobreviviente, por favor que salga, no somos indios. Y entonces volvió a insistir con el llamado, iba de un lado de otro del rancho gritando. Y entonces se acerca al aljibe para beber un poco de agua. Y ahí escucha que dentro del aljibe piden socorro. Cuando se va, nota que hay una mujer, dice, por favor, dice, no aguanto más, dice, me puedo ahogar. Entonces agarra uno de los soldados, el dominico, trae su caballo, ata una cuerda y la tira abajo. Y el capitán Mendoza le dice, por favor, dice, átese la cintura con esto, dice, señora, dice, porque las vamos a subir. Entonces la mujer pobre hizo lo que pudo porque estaba asustada y se ve que hace varias horas que estaba ahí y ya estaba cansada, no daba más. Y corría el riesgo de desvanecerse y ahogarse. Pero tuvo la suerte de que llegó justamente una patrulla. Cuando la mujer a duras penas pudo atarse, el soldado empezó con el caballo a andar de a poco y esto hacía que empieza a subir esta mujer. Cuando esta mujer empezó a subir, ya estaban los otros dos soldados a la par del aljibe. La agarran cuando ella más o menos puede apoyar las manos. Se notaba que estaba toda resbalosa la piel porque se ve que hace muchas horas que estaba metida ahí. Y ya estaba que se desvanecía. Entonces la agarran cada uno de un brazo, la toman de la pierna y la sacan. Y el capitán Mendoza le preguntó si había otra persona más ahí abajo. Le dijo que no, que ella sola atinó a tirarse, dice, porque si no, dice, los indios, dice, le iban a llevar, dice, y ella ya sabe las penurias que pasan las cautivas. Entonces le agradeció mucho por haber llegado, dice, pero dice, ya pensaba que se iba a morir, porque estaba cansada y ya no podía aferrarse más a nada, dice. Y el foso ya estaba resbaladizo. Entonces hicieron lo siguiente, le consiguieron algo para que se sentara y se quedó sentada, descansando, agotada. Y el capitán se quedó al lado. Cuando más o menos vio que estaba respuesta a la mujer, vino el capitán y le preguntó el nombre. Y ella le dijo, me llamo Estela. Entonces le dijo Estela, dice, y acá desgraciadamente encontramos, dice, 5 personas muertas. Dice, ¿había más? No, dice, son mis padres, mi padre, dice, y mis hermanos y algunos peones. Dice. Los demás alcanzaron a oírse, pero a nosotros nos vinieron como vendaval, dice. Nos sorprendieron, dice, de madrugada, dice. Y al anochecer y tuvimos que defendernos como podía. Yo atiné a tirarme acá porque si me llevaban yo sabía lo que iba a pasar. Y entonces el capitán Mendoza le dijo que hizo bien, dice. Dice nada más que corrió su vida bastante peligro, dice, porque tantas horas ahí, dice. Se ve que usted es una mujer fuerte, dice. Y ella le explicó que no podía dejar un lazo ni nada porque si no la indiada se iba a dar cuenta. Así que esperó, dice, en la buena fortuna y en la suerte. Y si no, bueno, que sea lo que Dios quiera, porque dice que ya se había encomendado a Dios. Si le llegaba a pasar algo, dice, por lo menos, dice, que su alma no quede ahí. Bueno, pasó lo siguiente, que el capitán Mendoza la subió en su caballo y se fueron hasta el pueblo. Y ya los soldados habían enterrado bastante, habían enterrado como 20 personas ya. Y era algo terrible y muy triste. La mayoría estaba acribillado a lanzazo. Y el que se ve que se quiso resistir, lo cortaron el cuello y bueno, era una cosa horrorosa. Y ya eso trajo una tarde que no era buena. Porque justamente había traído desolación y muerte todo esto. Así que se fueron con la mujer, la regresaron hasta el azul, hasta el fuerte. Y entonces cuando regresaron le dijeron que había pasado lo mismo en los otros poblados. Había desolación y muerte nada más. Y que el general se había encontrado con otro grupo del ejército y lograron recuperar bastantes prisioneros que los llevaban rezagados. Dice que los dejaron abandonados, dice, por llevarse el ganado. Y entonces dice que el ejército lo único que atinó es a recoger, dice, a los cautivos, que los trajeron a todos sanos y salvos al Can Azul. Dice, pero ahora, dice, se fueron, dice, porque en las demás poblaciones, dice, tuvieron que ir a enterrar a un montón de gente, dice, porque no quedaba superviviente. Entonces fue una
Una cosa horrorosa. Por todas partes en el horizonte se veía humo. El salvaje tabel indio había hecho estrago. Había lastimado bastante. Se había llegado gran premio en el trofeo en el robo. El que siempre castigan justamente es a la población. Y en cuanto al teniente que fue a Madariaga en persecución de los indios, ellos y un soldado fueron todos muertos. Los mataron a todos, desgraciadamente, y con herejía lo hicieron porque eran soldados, nada más, porque usaban uniforme. Esos fueron los peores muertos. Entonces, en el lugar que habían muerto se hicieron como 50 tumbas. A cada una se le puso una cruz y con una promesa de que ese lugar iban a ser un cementerio y iban a instalar una ciudad, porque esos mártires, dice, no merecen estar solos ahí. Con todo esto, cuando había llegado el ministro de Guerra, Alsina, había traído bastante pertrecho, había traído armas modernas, ametralladoras, cañones ligeros, fusilería, caballos frescos, pero ya era tarde. Así que lo único que hicieron fue reforzar todos los frentes de líneas de los fortines de avanzada que había. Pero el indio había logrado una gran victoria. Seguía con sus triunfos, seguía sometiendo al gobierno, le seguía dando grandes palizas. Fue terrible todo esto. Así que el capitán Mendoza se quedó en Azul a descansar hasta el otro día con su tropa. Cuando vino uno de los emisarios justamente del ministro, él había hecho un documento donde el gobierno se comprometía a pagarle al armero de ahí de Madariaga porque le habían sacado varios fusiles con cargamento y munición y con todo. Y el ministro dijo que no había ningún problema. Dice, si era para defender la población, dice que está muy bien hecho. Y que esas armas quedan usted. Entonces el ministro le hizo firmar un documento donde él se llevaba las armas y que iban a quedar en la guarnición de Tapalqué, donde es de él. ¿Qué pasa entonces? Cuando se estaba quedando descansando, ya la tropa estaba agotada, la caballada estaba reventada. Cuando se disponía a dormir este capitán, el teniente les pasa los últimos informes de que habían perdido más o menos 20 soldados. En la parte de ahí de Madariaga y en Azul habían perdido más o menos 20 soldados. Y que se lo iban a llevar en sus caballos para enterrarlo allá en Tapalqué. Y en cuanto al capitán Mendoza, le dio impotencia, porque él había prometido la baja a varios soldados de eso, y había hecho una buena amistad, y le dio una bastante oportunidad para que el día de mañana ellos puedan salir, porque él reconocía el sacrificio de estos soldados gauchos, de que a veces eran sometidos a muchos años y a veces hasta castigos y cosas que hacían mal, porque un soldado tiene que tener la moral alta y buena y obediente, pero un soldado que es sometido y que lo hacen trabajar y que no le pagan el sueldo, encima está croto y hambriento y con frío, lo primero que va a querer hacer es desertar. No va a querer servir a su país en una guerra. Entonces él se llevó a todos sus soldados. Pero antes de irse, apareció esta moza, Estela, que le agradeció el hecho de que la haya rescatado y que ahora ella tenía que comenzar de vuelta. Así que si un día que quiere venir, va a ser bienvenido. Así que ella iba a contratar de nuevo nuevos peones y todo para volver a levantar su rancho. Y él dijo que sí, que encantado, que le iba a ir a visitar. Cuando la cosa se dio así, ensillaron a los milicos para irse. Todos los muertos estaban en los demás caballos. Entonces rompieron para Tapalqué.
Cuando llegaron al fortín, todo el mundo cuando abrieron las puertas, los soldados hicieron el firme, presentaron armas con respeto, y ahí pasaron sus camaradas muertos. El trompa dio un toque de atención y bueno, se tocó el tema fúnebre. Ya con esto, un chasqueante había llegado al fortín anoticiando la desgraciada suerte de los soldados y donde ya tenían preparadas 20 tumbas. Cuando empezaron a poner los cuerpos en cada tumba, había una piedra pintada en blanco. Y a medida que iban poniendo el cuerpo del soldado, escribían el nombre del soldado, con nombre y apellido. Y en uno de esos estaba el que él le prometió que ya se iba a su casa. Y se sintió amargado y deprimido por eso, por no poder cumplir a una persona que estaba contenta y que le dijo que iba a volver con su familia. Una vez que hicieron eso, enterraron a todos, mostraron su respeto, la gente comió y se fue a descansar. Y desgraciadamente, ese fue el horror que trajo esta gran invasión y donde me prometió el gobierno que iba a traer una gran represalia sobre las tribus. Pero en muchas partes no estaban bien armados. Se veía mucho lo vulnerable que eran los fuertes y los fortines, que solamente era una fachada. Y entonces el general que había estado con Mendoza le comentó que justamente esto pasa porque el gobierno tiene problemas y disputas civiles ahí entre ellos. En vez de preparar tener un cuartel bien con armas, con buenos soldados, bien entrenados. Dice, por eso pasan las cosas que pasan, dice. Y entonces hicieron una petición al gobierno de que una vez por todas se preocupen por la frontera, de que traigan buen armamento, de que los soldados sean bien alimentados, que tengan un uniforme digno y no que anden zaparrastrosos, con hambre y sin con qué defenderse, sino buscando cañas para hacer tacuara. Que era una vergüenza que un ejército así tenga que luchar. Por eso la indiada siempre ganaba, porque ellos usaban bien sus armas, tenían buenos caballos, comían bien y eran dueños y señores del desierto. Hacían lo que querían, podían tomar un pueblo y nadie iba a salir a enfrentarlo, porque justamente arriesgar la vida por nada, sin tener nada, sin que el gobierno lo reconozca. Porque el gobierno lo primero que quería es reclutar justamente eso. Por eso el capitán Mendoza empezó a comprender por qué el antiguo cabo que tenía, que había muerto allá en Chascomú, le decía que tenía que tomar las cosas con paciencia, que no es como parece la situación, dice. Dice que acá el gaucho hay que tomarlo bien, dice, y hay que ayudarles. Entonces el capitán Mendoza estuvo reflexionando y pensando, haciendo todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Por eso vamos a ver si logra algo él, si puede traer algún bienestar a los fortines, porque la verdad la indiada está haciendo estrago y necesitan justamente estar bien equipados. Para poder enfrentar a un enemigo hay que enfrentarlo bien, con armas, con astucia y no perdiendo la vida así, porque un hombre muere y no vuelve a renacer ni a vivir otra vez. Ya muere y pierde todo. Por eso la reflexión era esta del capitán Mendoza, de que para tener controlada la indiada había que tener una buena logística, y la buena logística justamente depende del gobierno. Por eso vamos a ver si el gobierno toma nota de esto y la de general, y de una vez por todas hace algo posible, porque no es posible perder tanta vida, ya sea de soldados como de civiles, porque si no el salvaje va a seguir tomando territorio y va a llegar un día esto a Buenos Aires y ahí no va a ser nada fácil. Por eso vamos a ver si las cosas pasan bien. Nos vemos.
Hasta la próxima.